Pues hola otra vez, andamos por acá platicando sobre un tema que particularmente me gusta mucho hablar de este tema, que es, preguntábamos, ¿no? Como siempre, empezando como con una pregunta de ¿qué aparece cuando cuido del otro? ¿Qué ocurre? ¿No? Y queremos darle como forma a este tema, reflexionando justo cómo ha sido la forma en la que cuidamos o no cuidamos de los nuestros, de los otros y, y en general de la sociedad, ¿no? De qué implica este cuidado cuando estoy frente al otro. Sí, nosotros pensamos que para empezar, eh, los vínculos se dan a partir de contextos, ¿no? En ciertos, digamos, situaciones aparecen esos vínculos. Nunca son fortuitos, nunca son como que llego y me encuentro con alguien y quiero tener ese vínculo, sino que surgen a partir de situaciones o momentos o cosas, incluso hasta por espacios físicos. Y Sí. uno muy importante que nos vulnerabiliza mucho, pues es precisamente el contexto el contexto, la vivencia, ¿no? Del cuidado del otro. Cuando alguien enferma, cuando alguien es vulnerable, cuando hay un bebé en la casa, cuando hay un adulto mayor en casa. Y sabemos que hay, por un lado, grandes dificultades para de repente esos cuidados, ¿no? Porque implican también expectativas, deber ser, incluso hasta como introyectos que pone la sociedad sobre el cuidado, ¿no? Pero también pensamos que son una gran oportunidad precisamente para desarrollar vínculos auténticos. Son vínculos que se van a desarrollar de una manera más profunda, más real, más humana, más auténtica. Y pensando en esto de qué aparece con el cuidado del otro, pienso como en esto que hemos hablado de que los vínculos se van construyendo. Y yo pensaba que se construye a partir del cuidado del otro, ¿no? A mí me parece que muchas veces no cuidamos del otro, muchas veces no nos dejamos cuidar también, podría ser, Ese. ¿no? Y entonces Sí. aquí surge esta pregunta de tú qué tanto te dejas cuidar y también qué tanto cuidas del otro. Y a lo mejor pareciera algo como una pregunta muy simple, perdón por las risas, Sí. pero a mí me parece que si lo profundizamos podemos encontrar cosas muy valiosas en este tema. Pienso, por ejemplo, en esto, cuando yo digo, ¿cómo no cuido del otro? Pienso inmediatamente un poquito como en violencias, Sí, ¿no? claro. ¿Cómo pueden ser las violencias que a lo mejor no están conscientes cuando estoy en un vínculo, O ¿no? paradójicamente, ¿no? Como un espacio de cuidado puede volverse muy fácilmente un espacio de De violencia, violencia. precisamente por la vulnerabilidad del otro. Que eso lo vemos como constantemente con los adultos mayores, ¿no? Es Uh-huh. que no se deja cuidar o es muy necio, entonces tengo que ser más rudo, brusco, etcétera, ¿no? Pienso en los vínculos donde hay jerarquías, Sí, ¿no? Donde sí hay una vulnerabilidad o un cierto ejercicio del poder sobre otro. Y eso me parece bien importante claro, de claro. tocarlo, ¿no? Y también queremos como llevar este tema como a esto que hablábamos sobre, a partir del cuidado del otro, yo me puedo relacionar desde un vínculo donde construyo algo diferente que cuando no cuido. Sí, claro, claro. Y eso pasa mucho pues en cualquier tipo de vínculo, de madres a hijos, de hijos a padres, en pareja, amigos, y a mí me parece bien importante sí profundizar Yo sobre esto, digo, ¿no? no es que no cuidemos del otro, sino que a veces lo cuidamos desde un lugar muy rígido, ¿no? O de una idea muy rígida del cuidado del otro. Y nos perdemos la oportunidad de acompañar al otro en su existencia. Y dices algo interesante aquí con respecto a las necesidades, ¿no? A lo mejor yo pienso, nosotros tenemos un principio, ¿no? Que decimos, el experto en ti eres tú, ¿no? Entonces, el experto en En sí su vida. mismo, ¿no? Y en su vida es el otro. Y muchas veces con esto rígido empezamos a tratarlo como si la necesidad la tuviera yo más clara que el otro. Y entonces, a lo mejor en este cuidado podríamos reconocer la responsabilidad que tiene este cuidado de la necesidad del otro
y que cuando está clara es bien fácil decirla, pero ¿qué pasa cuando no está clara? Ahí también se puede permitir algún espacio diferente de confusiones, ¿no? Sí, o quedando justamente estoy dispuesto a escuchar al otro en ese sentido, ¿no? Eh, yo sé lo que es mejor para ti. Hasta es un tema, un terreno muy importante en términos de ética Uh-huh. para los especialistas de la salud, ¿no? Sí, evidentemente tú sabes por qué le duele lo que le duele, pero no necesariamente sabes cómo lo está viviendo. Y como no sabes cómo lo está viviendo, te estás perdiendo la oportunidad de vincularte. Muy importante en términos de ética Uh-huh. para los especialistas de la salud, ¿no? Sí, evidentemente tú sabes por qué le duele lo que le duele, pero no necesariamente sabes cómo lo está viviendo. Y como no sabes cómo lo está viviendo, te estás perdiendo la oportunidad de vincularte desde otros lugares. Claro, evidentemente el médico no tiene necesariamente que vincular desde ahí. Uh-huh. Pero cuando nosotros sí tenemos un cuidado, por ejemplo, con un bebé, ¿no? Incluso con nuestras parejas, con los niños de la familia, con los adultos mayores, con nuestros padres, pues es importante pues tratar de comprender desde dónde está la vivencia del otro, ¿no? Sí. Y esos son terrenos bien bonitos porque, o pensamos que son justamente, es muy valioso esos terrenos porque es cuando empiezas a mirar al otro como humano, como lo claro. que es, y puedes ver, pues, yo creo que es donde aparecen precisamente ahorita que preguntabas, ¿no? ¿Qué aparece en el cuidado del otro? Pues a mí me parece, y lo pensaba ahorita, ¿no? Que, por ejemplo, la ternura es muy poderosa, ¿no? Cuando tú me platicabas un ratito, ¿no? De una experiencia familiar, yo pensaba qué poderosa es la ternura, ¿no? Por ejemplo, cuidado, ¿no? Y cómo eso te vincula desde otro lugar con el otro. Sí, y creo que también un tema aquí en esto del cuidado es como el interés genuino por el otro. Eso creo que fomentarlo o vivirlo desde ese lugar es bien valioso porque no hay manual, ¿no? Hasta ahora que nos diga cómo me preocupo por el otro, no lo hay. A mí me parece que sí es una elección y que en ese intento, cuando lo eliges, puede ir surgiendo, ¿no? Sí, un interés genuino por el otro, ahí ya empieza, creo que el cuidado. Sí, a veces me puedo preocupar más porque el otro no sufra, porque el otro, por ejemplo, un niño, ¿no? Me puedo preocupar más porque saqué 10, pero no me estoy preocupando realmente de cómo está viviendo sacar ese 10, por poner un ejemplo. Sí, por su aprendizaje, duro, ¿no? Y entonces ahí esas relaciones de cuidado son lugares, pues, evidentemente que permiten más esto auténtico, pero al mismo tiempo también se ven muy entorpecidas porque tenemos ideas muy específicas sobre cómo debe ser el cuidado de esa persona en particular, ¿no? O por ejemplo, le comentábamos hace ratito, ¿no? El tema esto de que de las mamás, ¿no? Tú dijiste una palabra, dijiste que no había como... No hay instinto materno, ¿no? Sino que en el cuidado... Va apareciendo algo bien valioso. Va apareciendo algo valioso. No es que tú tengas un vínculo solamente porque es mi hijo, sino que voy construyendo el vínculo a partir de las experiencias, de la construcción cotidiana, del escuchar al otro, del sensibilizarme a la vivencia y experiencia del otro, particularmente del ser vulnerable, ¿no? Yo digo, es otra dimensión, pero yo siempre pienso también en los animalitos, ¿no? Cuando tú tienes un vínculo con un animalito y está bajo tu cuidado, pues el vínculo se convierte en algo muy importante, ¿no? Y trasciende incluso, ¿no? A la especie, ¿no? Entonces, me parece interesante. Con tu ejemplo pienso yo en las plantas, ¿no? Y en un inicio cuando yo quise ser señora de las plantas pensaba en que era muy fácil, ¿no? Y creo que pongo este ejemplo porque pues al principio se me moría porque no sabía cómo cuidarlas, ¿no? Y después empecé como a observar, ¿no? Y en este cuidado de que no todas necesitan lo mismo. Sí. En que... o que no es lo que te dice la señora de las plantas, ¿no? De que te vendió la planta, ¿no? De échale agua una vez a la semana. Pues no es tan fácil como eso, ¿no? No, y aparte que la luz, ¿no? O sea, ¿cuánto necesita de luz? Bueno, creo que es igual, y la planta lo va como agradeciendo. Y entonces queremos justo como comparar esta idea de que aparece en el cuidado genuino del otro. Sí, fíjate cómo a mí eso me hace pensar en que no
no te cuido solo porque te quiero, ¿no? Sino que cuando te puedo cuidar o me doy la oportunidad de cuidarte como lo que eres, como un ser, aparecen en mí sentimientos y novedades y cosas que tal vez incluso no había sentido en otros vínculos. Claro, y que si te permites cuidar de ti y cuidar del otro, preparando como esa tierrita, ¿no? Como pasa en las plantas, a partir de lo que el otro necesita, sí aparecen cosas bien valiosas y entonces es la invitación que queremos hacerles, ¿no? Preparar sus vínculos para un interés genuino, que no hay manual, simplemente es una elección de elegir cuidarte desde estos lugares. Y tener cuidado con las expectativas, ¿no? Mi expectativa es que el otro no sufra. Híjole, pues no sé si eso está en mis manos. Quizá no. A lo Muy mejor probablemente no. pero sí el hecho de que yo acompañe a alguien tal vez pueda hacer que viva diferente ese dolor. Pues cuéntenos cómo se cuidan, cómo cuidan sus vínculos y estamos en contacto. No olviden darnos like, compartirnos y también mandarnos sus preguntas. Hasta pronto.